Niño en cementerio. Es seguro que alguna vez oíste sobre alguna historia o suceso paranormal, pero normalmente no se tiene prueba de ello. Aquí te presento algunos casos grabados en vídeos, donde claramente se pueden observar entes que definitivamente no pertenecen al mundo de los vivos. Te saluda Nexmatic. Niño, ¿quién eres? Este hombre asegura haber grabado el fantasma y el lamento de un niño en un panteón. Fíjate en el video. Mira atentamente el final del pasillo. Niño. Manche. Oh, mames. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ay, güey. Ya no hay nadie. ¿Qué diablos fue eso? No mames, yo lo vi. Nadie me lo contó, yo lo vi. ¿Qué onda? La pregunta del millón justamente lo realiza el hombre. ¿Qué hace un niño solo en un panteón? El hombre asustado se aleja del lugar, pero luego vuelve, ya que desea cerciorarse de lo que había visto. Pero el niño desaparece del sitio. Cabe destacar que ese sonido que se oye es el lamento del niño, el cual eriza la piel. No mames. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué tranza? Bosque siniestro en Australia. Brock David estaba acampando en un bosque de Australia en Toowoomba, que es conocido por la gran cantidad de suicidios, cuando aseguró sentir una extraña sensación de miedo y terror. Brock no se lo pensó dos veces y comenzó a grabar y explorar el sitio en plena madrugada. Aunque no es extraño que hayan excursionistas paseando por la zona, los expertos de Toowoomba Ghost Chaser, quienes verificaron el video, aseguran que no es común ver a alguien vestido de esa manera, sin ningún equipo de senderismo en la remota zona. Brock David dijo que empezó a experimentar sentimientos de miedo en varias ocasiones y que comenzaron el día en que visitó esa zona del Parque Nacional. Pero la historia no termina aquí, ya que Brock luego de aquel suceso empezó a empeorar y a sufrir constantes ataques de pánico, por lo que decidió volver al lugar y constatar si realmente era algo real aquello, o simplemente un efecto visual conocido como pareidolia. Continúa mirando el video. Muy cerca de la zona de acampar existe una antigua casa que era utilizada por turistas, pero fue abandonada por temor a los casos repetitivos de suicidios registrados en el lugar. Brock fue a verificarlo con cámara en mano, intentando encontrar más pruebas de lo acontecido. Muchos pensarán que se trata del típico cliché de fantasma femenino de pelo oscuro y atuendo blanco. Es lo que a primera impresión consta, pero hay más, ya que Brock al salir del sitio asustado se dispuso a grabar el lugar desde afuera. Como notarán, se trata de un lugar totalmente abandonado,
y sumergido en vegetación. Y gracias a su insistencia, logró captar esto. Aparte de llevarse el susto de su vida, este hombre nunca más volvió al lugar, ya que según las estadísticas, ese bosque cuenta con la mayor tasa de suicidios de Australia. ¿Qué te parecen estos vídeos? ¿Se tratan de fantasma o hay una explicación racional? ¿Has experimentado algún tipo de sensación inexplicable después de mirarlos? Hombre sombra. Esta filmación fue casualmente hallada por un hombre quien posee una cámara grabadora en su automóvil, quien al verificar lo grabado, se encontró con esto. Una sombra atravesando la calle. Lo raro es que nadie se ha percatado del misterioso ser en ese momento. Niño fantasma en México. Exploradores sienten que alguien los persigue cuando recorren los antiguos canales subterráneos del centro de Tlaquepaque en México y logran grabar tras ellos algo que los hace temblar. La mayor parte de estos laberintos no están abiertos al público por riesgos a derrumbes, por lo que les sorprendió que un niño los estuviera siguiendo. La construcción de estos canales subterráneos continúa siendo un misterio. Fueron utilizados como escondites por los cristeros durante su persecución en 1927, y en algunos tramos son tan angostos que solo personas delgadas podrían pasar por ahí. Claramente se ve la imagen de un niño. Esta noticia ha sido publicada en los principales medios del país y hasta ahora no encuentran explicación a la misma. Fantasma en estacionamiento. Quizás te preguntes alguna vez por qué los fantasmas asiáticos son de cabello negro y vestimenta blanca. Sucede que en Japón los fantasmas son llamados yurei, y tradicionalmente una persona que no haya recibido una ceremonia funeraria adecuada o por cometer suicidio se vuelven espíritus apartados, y su misión es atormentar a aquellos que los ofendieron en vida. En un estacionamiento de Japón, la cámara de seguridad ha captado algo impactante. Fíjate atentamente lo que acontece. Elige qué tema quisieras ver en los próximos vídeos. Fantasmas, duendes, brujas. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Ahora mira esto, justo en la carrocería. ¿Lo has visto? Es el mismo fantasma. Que tengas una terrorífica noche.